Y yo he visto a veces carpinteros hacer cosas maravillosas. Ellos ponen una puerta donde hay una pared. Y donde había una puerta ponen una ventana. Y a veces abren el techo y le ponen un tragaluz ahí que tú no miras. O sea, el carpintero hace cosas que uno no se puede imaginar. Y Jesús hace cosas que nosotros todavía no podemos imaginar que Él las puede hacer. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor a quien nosotros servimos. Dios les bendiga, hermanos. God bless everyone. I'm a little excited about today to be able to preach. I thank God for the privilege of being able to preach His Word. And especially when God drops little signals that He is the one that is giving the Word. And today I want to acknowledge, yo quiero reconocer hoy que muchos de nosotros encontramos que este camino es como una batalla. We have difficulty in walking in this way. Mm-hmm. It's like a war that we're fighting. And as I was meditating on this psalm this week that I'm going to read to you, I wanted to know in which direction to speak about it. Yo quería que el Señor me dirigiera en qué dirección Él quería que yo hablara de este salmo. Y me levanté temprano esta mañana y me fui a un cuarto aparte y lo empecé a volver a leer y meditar. Porque es un salmo que todos ustedes conocen. Y sentí la dirección, habla de esta manera. Habla de la batalla espiritual. Y mira este salmo como el salmo del soldado. Look at this psalm like the psalm of the soldier that fights in battle. And as I was getting here to the church today, and I want, if you can put the picture up, I look down and I find this. And I'm going to put him there while I preach. I find that guy. And I said, God is amazing. God is amazing. Dios es tremendo porque mientras estoy meditando en hablar de guerra espiritual, miro al suelo y miro lo que encuentro. Yo tenía muchos de esos cuando era niño. Y los chocaban uno contra el otro. Así. Y se tumbaban y se mataban. Pero hace años que no veo uno. Y hoy encontré uno. Tal vez comience a coleccionarlos otra vez, no sé. Pero lo voy a dejar ahí mientras predico hoy. Únanse conmigo en el Salmo número 91. Go with me to Psalms 91. Te alabo, Señor, Padre. We are in the second Sunday of 2023. Estamos en el segundo domingo del 2023. El domingo pasado, ¿cuántos se recuerdan el número del salmo que hablamos? Ese es el problema que ustedes tienen. No se van a sus casas a meditar. A sentarse con la palabra y a meditar en lo que se les habló. Se les habló sobre el Salmo 1, exacto. Pero eso debe ser un coro. O sea, el Salmo 1. Amén. La semana que viene, si les pregunto, van a decir el Salmo 91. Porque si no lo llevamos a casa y lo desmenuzamos, ¿verdad? Usted nunca ha ido a un Longhorn Steakhouse y se come un buen bistec. And then you're home, oh man. It was good. That was good. I'm giving hints. No he ido hace tiempo. But we need to savor the word. We need to meditate. It's the only way that the word will grab hold in our lives. So we're going to read this psalm. Vamos a leer este salmo. And we're going to look at it as creating habits for the times of conflict. Mirándolo como creando hábitos que nos ayudarán
en tiempos de conflicto. En tiempos de conflicto. Tal vez tú acabas de resolver un problema que te duró, pero ese problema como que te cansó. Sí, Señor. Esa prueba, esa tribulación. Pero si tú creas hábitos que te ayudan en tiempos de conflicto, las tribulaciones las pasamos más fácil. Más fácil. Dice así a la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Psalm 91. El que habita, diga habita, al abrigo del Altísimo, se acoge. Se acoge a la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Dios hace esta distinción en este salmo porque Él no quiere que tú te acojas a cualquier cosa. Hay muchos dioses con D minúscula. There are a lot of gods with little g's. And what God wants to make clear to us is that we grab on to Him, the Almighty, el Todopoderoso, el Omnipotente. Pero el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador. Sí, Señor. Te librará de la peste destructora. ¿Cuántos de ustedes han visto esos comerciales con los soldados que les dan las casas, les pagan la hipoteca, pero luego ellos son veteranos que han ido a guerra y por pararse en una cierta parte había una bomba ahí y esa bomba le destrozó las piernas y a veces las manos? Pero miren, el Señor te librará de las trampas del cazador. Gloria a Dios. Te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Sí, Señor. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos. Hay gente que todavía duerme con la luz prendida. Ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10,000. Es una tremenda batalla. Pero a ti no te alcanzará la muerte. Tú lo verás con tus propios ojos. Tú verás a los impíos recibir su merecido. Por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo por tu protector, sí, no te sobrevendrá ningún mal. Gracias a Dios. Ni plaga tocará tu casa. Aleluya. El Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cubran y te cuiden en todos tus caminos. Sí, Señor, Padre. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Aplastarás leones y víboras. Pondrás a tu pie sobre los leones y serpientes. Sí, Señor. Yo lo pondré a salvo, dice el Señor, porque Él me ama. Lo enalteceré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Aleluya. Estaré con Él en medio de la angustia. Aleluya. Gracias a Dios, Padre. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Amén. Yo me puedo ir a casa con eso, hermano. Sí, Señor. That Psalms 91, the one that I sent you this week. Si quieres, levanta tus manos. Gracias a Dios. Señor, aquí estoy. Yo abro mis oídos, mi mente, mi corazón.
Para que tu palabra llegue a mí en este día, Señor amado. Para que yo no salga a este mundo desprevisto, sino que salga preparado. Para que yo no salga a este mundo desprevisto, sino que salga preparado. Sino que salga preparado. Te pido, Dios, sino que salga preparado. Te pido, Dios, and it will pass on to my hands and feet that I may be a doer of the word. Father, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Dios les bendiga, hermanos. Se pueden sentar. Quiero darle un poco de perspectiva. I want to give a little perspective to what I want to tell you today. And the perspective that I want to give, you can hear it in the news later on today, probably. Tal vez en la perspectiva que les quiero dar la van a oír en las noticias de esta tarde. Pero ¿cómo sonaría esta escritura al ser leída en un culto en una iglesia en Ucrania? How would this scripture sound read today in a church in the Ukraine? Where hundreds of buildings have been destroyed. Thousands of lives have been lost. And millions have had to seek refuge somewhere else. And close to $120 billion has been contributed from this country to that conflict. And to give you a perspective of $120 billion, it's a 1, a 2, and 10 zeros. A 1, a 2, and 10 zeros. ¿Cómo sonaría en un contexto donde se han destruido cientos de edificios? Donde miles han muerto, donde millones han sido refugiados en otros lugares y donde cerca de 120 billones de dólares se han invertido desde este país. Y para que tengan una perspectiva de lo que es 120 billones de dólares, estamos hablando de un 1, un 2 y 10 ceritos. Santo. Eso es 120 billones de dólares. Yo quiero que entendamos este salmo desde la perspectiva de un soldado en la trinchera. Porque hoy, aunque usted lo sepa o no, today, even if whether you know it or not, we are all soldiers in a foxhole. Sí, señor. Todos somos soldados en la misma trinchera. Y más allá, en la otra calle, en la próxima avenida, hay otra trinchera y tiene otro nombre. Aleluya. Y más allá, más arriba, hay otra trinchera. En Wesley Chapel hay uno y en San Peter hay otro. En todas áreas de esta ciudad, de esta bahía, Dios ha abierto trinchera. Por trinchera digo iglesias, congregaciones que se han unido para desde ese lugar pelear la buena batalla de la fe. Glory to God. Y en esta trinchera estamos nosotros. And we are in this foxhole. And we are trusting God that all of the bombs and all of the noise and all of the spiritual warfare going around us will not destroy our faith. Y estamos confiando que aunque se oyen bombas y sateas y todo lo que se esté tirando hacia nosotros, no destruyan nuestra fe. Thank you, Jesus. Porque la iglesia, lo que esperamos en este año, I don't know about you, but what I am feeling in the atmosphere that is going to happen is that we are going to be in the midst of a spiritual warfare. You hear about culture warfares, you hear about economic warfare, you hear about political war. We are in a spiritual warfare. There is legislation that is being created. Hay legislación que se está creando. Que aunque el vocablo iglesia o cristiano no esté ahí, pero la meta es
crear obstáculos para que usted y yo no podamos profesar nuestra fe en Jesucristo con libertad. There are legislations that even though the word church or Christianity are not in there, but they are being created and established so that they become obstacles for us to be able to manifest and share our faith. It is a sad statistic that we are holding on to. Hay una estadística triste que estamos sosteniendo que durante la era de COVID, 30% de los cristianos en este país desaparecieron. Ya no asisten a una iglesia. Bendito Dios. ¿Ok? Yo conozco de una iglesia que profesaba tener 4,000 miembros. Y en mi última conversación con el pastor de esa misma iglesia me dijo, tenemos como 2,000. Ahora una iglesia de 4,000 sabe guardar estadísticas. Y al decir 2,000 está diciendo que la mitad de la gente se desapareció. ¿Que murieron? No. Pero su fe no la han podido sostener. A tal manera de que todavía le sirvan fielmente al Señor. Porque lo que estamos hablando, hermanos, what we are talking about when we talk about spiritual warfare, we're not talking about losing arms or losing legs. We're not talking about losing an eye. We're talking about faith. Estamos hablando de la fe. De toda cosa que nosotros tenemos que vale la pena pelear y luchar es por nuestra fe. Sí, Señor. Jesús en una ocasión, mira donde Pedro, amén, mientras ve el entusiasmo de Pedro y la manera en que Pedro quería seguir a Cristo, le dijo, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearla. Pero yo le he rogado al Padre que no te falte la fe. Gracias, Señor. La fe. Ahora, la manera más simple en que nosotros podemos entender que estamos en guerra espiritual, well, the most simple way that we can understand that we are in a spiritual warfare is when we begin to see infighting among the church. Cuando comenzamos a ver desacuerdos y lucha entre la gente de la misma iglesia. Ese es el primer eslabón, esa es la primera etapa, esa es la superficie que nosotros tenemos que mantener en vela para que el diablo no tome provecho de eso. Porque en mi vida he conocido muchas iglesias, han llegado a crecer hasta cierto nivel, amén, no que han crecido muy grande, pero han llegado a crecer hasta cierto nivel, y luego llegan a cierto número y de repente un grupo se pone en desacuerdo con el liderazgo y dicen, pues nosotros vamos a crear nuestra propia, y se van y forman lo que se llama una división. Una división. Hay personas todavía aquí en esta iglesia que pueden atestiguar que aquí han surgido divisiones en la historia. Y cuando nosotros miramos por qué no hemos crecido y por qué no somos más grandes, y es por eso, porque ha habido una cultura que no ha sabido identificar las armas del diablo contra la iglesia. Porque desde el infierno hay armas y hay armaduras que se deslizan desde el mismo infierno y atacan a la iglesia. The devil's concern is to destroy the church. And he has agents that he sends out specifically to destroy the church. When you see the things that are happening in neighborhoods, when you see the crime, when you see the murders, when you see the prostitution, when you see the stealing, one has to understand the world is the world. And these are the things that the world does. Cuando uno ve en nuestro vecindario, vemos el robo y la prostitución y las pandillas que hacen sus cosas, nosotros solamente podemos decir, es que ese es mundo. Y el mundo es mundo. Pero cuando se habla de la iglesia, Jesucristo pagó un alto precio por la iglesia. Y si hay algo que Él defiende desde su trono celestial, es la iglesia. Sí, Señor.
Pero para poder entender esa guerra a ese nivel y para poder entender esa dinámica y para poder dejar de que hayan divisiones y dejar de que hayan desacuerdos en la iglesia, miren, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 10, 4 y 5, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Usted ve ese lenguaje que usa Pablo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. He's talking to the church. Pablo le está hablando a la iglesia. Él no le está hablando al bodeguero de... Él le está hablando a la iglesia, a los hermanos, a los que son redimidos por la sangre de Cristo. Hermano, tus almas no son carnales. Tú no vas a ganar tu guerra espiritual. Tú no vas a ser efectivo en tu guerra espiritual con tus puños, con tus patadas, con tus buenas palabras. La única manera que somos victoriosos es peleando con almas espirituales. Sí, Señor Padre. Amen. We have examples. Tenemos ejemplos. Cuando el pueblo de Israel le exigió a Dios que le diera un rey, when the people of Israel demanded that God give them a king, God gave them somebody who, to the eyes of the people, was a great warrior. He gave them a guy who was taller than everybody else in the kingdom. Le dio a alguien que era más alto que todos los demás en el reino. Nadie le llegaba sobre los hombros a Saúl. Y Dios le dio a Saúl como rey. Pero cuando Saúl se apartó de la gracia de Dios, cuando Saúl se rebeló en contra de Dios y la gracia de Dios se apartó de él, se volvió un gallina. Bendito Dios. He became a chicken. Because now he was saying, look at our enemy. I don't have the muscles, I don't have the weapons, I don't have the ability to defeat that enemy. He was looking at a carnal battle. Él miraba una batalla carnal. Él miraba de pelear con Goliat con puños y con lanzas y con jabalinas. Y él decía, yo no tengo suficiente armamento. Los filisteos en esos tiempos, los filisteos eran conocidos como el ejército más moderno de su tiempo. The Philistines were the most modern army of their times. And when Saul saw this battle that Goliath was threatening them with, he became a coward. He became a chicken. But then there was this young guy who came to bring lunch to his brothers in the battlefield. Pero después este muchachito que vino a traerle almuerzo a sus hermanos. Y cuando él vino a traerle el almuerzo a sus hermanos, él oía en el fondo, allá afuera en el campo, a alguien que estaba hablando mal de Dios. Alguien que estaba mofándose de Dios. Y esto comenzó a crear una ira santa dentro de él. ¿Cuántos aquí han experimentado una ira santa? Empezó a crear una ira santa. He began to feel this holy ire, this holy anger when he was hearing Goliath, who was blaspheming and making and mocking the God of the Israelites. And he asked, who is this guy? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a hablar en contra del Dios de Israel? When you are in this with God, cuando tú estás en esto con Dios, tú estás tan envuelto y tan atado, amén, que tú sientes que el ambiente comienza y reaccionas, tu espíritu, y no puedes estar en paz hasta ver que esa batalla es ganada. Él sigue hablando, sus hermanos tratan de callarlo. Cállate, David. Tú siempre estás hablando demasiado.
Y llega palabra a Saúl, que David está ahí hablando y queriendo ir a pelear. Y Saúl está tan engañado que dice, bueno, si él quiere ir, que vaya. Let's throw him a bone. Vamos a tirarle a alguien para que tal vez se caiga. Pero él no sabía que David era un joven con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y que David llevaba unas experiencias con Dios ya debajo de su correa, ya en su He had a few experiences under his belt with God that Saul did not know about. And when he offered himself, they said, well, send him. Well, send him. And Saul ends up going down into that valley. They tried to put on Saul's armor, and he said, I can't use this. These are carnal. These are physical armaments. I can't use this. And he goes down into that valley. And when Goliath sees him, he feels like it's over. Se acabó. And probably anybody who was around there was thinking, well, at least we tried. We sent them somebody. But another thing that was David's secret, and this is your secret. Este es tu secreto. David que bajó a ese valle, no bajó haciendo 2 o 3 push-ups y brincando y calentando los músculos, no. Él bajó con la confianza de que el que bajaba con él a ese valle era nada más que Jehová de los ejércitos. Thank you. Jehová de los ejércitos, y que la batalla no era de David, era de Jehová. Y cuando David llega al frente de Goliat se ríe de él. Mira lo que me han mandado. Look at what they sent me. But what he did not know is that David was a shepherd. And even though the task of being a shepherd was not very highly considered in those days, aunque la tarea de ser pastor no era altamente considerada en esos tiempos, pero había momentos que venía un oso a tratar de atacar las ovejas del papá de David. Y David se le iba detrás al oso. Y lo agarraba. Y el oso apretaba y David apretaba. Y el oso apretaba y David apretaba. Y el que vencía era David. A veces venía un león. Y el león con sus garras y con sus dientes y abría su boca. Y David agarraba sus quijadas y las separaba la una de la otra hasta que mataba al león. A veces venía un lobo. Y cuando venía el lobo, David sacaba su honda y una piedra. Y aunque el lobo estaba en medio de las ovejas, él era tan experto con la honda que cuando le daba vuelta, le daba en el mismo coco al lobo y el lobo salía corriendo. Esa era la experiencia de David. Así que el que bajaba al valle no era cualquier cosa. David no fue consagrándose mientras él bajaba al valle. He was not consecrating himself as he went down to the valley. He went down there already knowing that the Lord of hosts was with him and that he would give him the victory because the battle is the Lord's. Sí, Señor. Y se enfrenta ante este hombre que se dice ser el hombre. The Lord's. Sí, Señor. Y se enfrenta ante este hombre que se dice ser el hombre más alto de su época. No solamente era el ejército más poderoso, pero era el hombre más alto de su época. Y David le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti, no con esta onda y estas piedrecitas. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El rey de los escuadrones de You Israel. come to me with spear and with javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, and today I will defeat you.
Yes. Hoy yo te voy a vencer. Porque esa es la actitud. Esa es la actitud del que lucha con Dios. Porque nuestras almas no son carnales. Nuestras almas no son carnales, son espirituales, son poderosas. Miren, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos. En la iglesia de Corinto se habían creado problemas severos, serios problemas. Y Pablo desde la cárcel se tuvo que ver, obligado a escribirles una carta. Pablo nunca se pudo sentar en el patio de su casa bajo el sol dándose brisa y escribiendo allí o escribiendo con la iMac o con la tableta. No, Pablo estaba encadenado a un soldado en un calabozo, aprisionado, y desde ahí él escribía con todo el corazón para motivar y para traerle a los hermanos la visión. Hermano, esta batalla es del Señor, aleluya, esta batalla es de Dios. Y Él nos ha dado las armaduras. Gracias, Señor. Para derribar argumentos y toda altivez que se levanta. Yo no sé si usted ha visto un soldado en guerra. Cuando yo crecía, la guerra de Vietnam era la guerra que se estaba peleando en este país. Uh-huh. Y uno de los recuerdos más tempranos que tengo de mi niñez fue estar la familia reunida en la casa de mi abuela en el Bronx. Y como habíamos mucha de la familia, pues yo pensaba que era una fiesta. Y de repente, y todavía tenía 4 años, pero todavía me lo recuerdo. Hay un toque en la puerta. Y llegan 3 soldados enormes con una bandera doblada para entregársela a mi abuela. Nosotros estábamos reunidos porque mi tío Benjamín había caído en batalla en Vietnam a los 18 años. Bendito Dios. Y esta es la vista de un soldado en batalla. Y yo sé que a veces nosotros en nuestro espíritu nos sentimos así. I know that sometimes in our spirit this is how we feel. And we wonder if it's worth it. Y pensamos si vale la pena. And sometimes the devil uses our past and he takes our minds to our past. Y a veces el diablo usa nuestro pasado y nos lleva al pensamiento al pasado. Las cosas que hacíamos. Las fiestas. El alcohol, la droga. La promiscuidad. Sometimes he takes us to the promiscuity, to the drugs, the alcohol that we used to enjoy in the world. The party. And he makes us feel like if we return to that, everything will be okay. We won't feel like this because this is an awful feeling coming out of battle. Because not only are you fighting to survive, but you're also wondering whether it's worth it. No solamente estás luchando por sobrevivir, pero estás pensando si vale la pena. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien marcadas en nuestra vida, hermano, es que vale la pena luchar por el Evangelio de Cristo. Sí, Señor. One of the things that we need to be firmly established on is that it is worth it to fight the good fight of the gospel of Jesus Christ. Vale la pena. There are problems in the church. Surgen problemas en la iglesia. But we are renewed in the vision that my battle is not with my brother in Christ. Pero somos renovados en la visión de que mi lucha no es contra mi hermano en Cristo. No es contra mi hermano en Cristo. Mi lucha no es contra el pastor. A veces yo veo que algún hermano cambia y ¿qué le pasará? Y uno se va, ¿qué yo hice? ¿Qué habré hecho? A veces el mensaje como que es un poquito directo. We press buttons and that's the Lord. Es el Señor. Es el Señor. Porque
El diablo, su deseo es destruir la obra del Señor. Esta semana pasada, y algunos de ustedes sabrán la noticia, un pastor se dio a la tentación y hoy está en la cárcel. Y estas cosas surgen en la iglesia. Amén. Y el diablo las usa como para poner la lupa sobre la iglesia. Ustedes ven lo que son los evangélicos, ustedes ven lo que son los cristianos. Y el que está en la cuerda floja, ¡pum!, se termina de caer. Se termina de caer. Pero tenemos que estar firmemente establecidos que si hay una cosa que el diablo quiere hacer es matar, hurtar y destruir. Sí, Señor. Él no simplemente está buscando que te desanimes. He is not just looking for you to be discouraged. He is looking to totally destroy your faith, that you become a non-believer. And let me tell you something, to have become a believer and to later come to the point of saying, I do not believe in Jesus Christ. That is a huge fall. Es una gran caída. Negar a Dios después de haberle conocido, to deny Him after we have known Him. There are those who have never said, I believe in Him. And they try as much as they can to prove that He does not exist. Y tratan lo más posible de probar que no existe porque dice que no creo en Él. Pero porque tú no creas en Él no es ningún argumento a favor de que Él no existe. La creación da testimonio de Él, aleluya. El sol da testimonio de Él. Los animales del campo dan testimonio de Él. Todo lo que sucede sobre esta tierra da testimonio de que existe un Dios, aleluya, que es poderoso y temible, que existe un Salvador y su nombre es Jesucristo y que existe la iglesia. Y Él ha dicho, yo edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, Señor. I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. So there are things that will be happening in the next days. Así que hay cosas que sucederán en los próximos días, tal vez meses, que tendrán su visión enfocada en contra de la iglesia. Hace un par de años atrás, antes del COVID, estábamos pensando que si los pastores los van a arrestar por no casar a ciertas parejas. ¿Verdad? Y muchos pastores se paniquearon. Esta mañana leí una estadística que anualmente entre 3,000 y 5,000 pastores dejan el ministerio. Señor, reprenda. I was reading a statistic this morning that between 3,000 to 5,000 pastors a year leave the ministry. A growing statistic in this nation, y una estadística que va creciendo en esta nación, es que hijos de pastores, children of pastors, more than 60% do not want to have anything to do with the ministry. Bendito es Dios. Más de 60% de hijos de pastores no quieren tener nada que ver con el ministerio. Es una lucha, hermanos. Es una batalla que tú y yo estamos peleando cada día. Pero tenemos que mantener la visión. No es tú contra yo. No es pan de vida contra la iglesia del lado. Amén. Es el diablo que está buscando hurtar, matar y destruir. Sí, Señor. Desde el comienzo de la iglesia, from the beginning of the church, there's been a persecution against the church. Ha habido una persecución en contra de la iglesia. Pero en esta tarde tú y yo acordamos. But today, you and I are coming into agreement. Yo voy a habitar al abrigo del Altísimo. Gloria a Dios. I am going to inhabit the covering of the Most High. And I am going to abide in the shadow Amén. of the Almighty. From that place, we are assured to be victorious. Desde ese lugar estamos asegurados ser victoriosos. Amén. Victoriosos. No luches desde la prosperidad que tú hayas recibido. No luches desde las pertenencias y contar eso como que es la bendición de Dios. No, hermanos, Dios bendice, no importando. Aún el que maldice a Dios va a tener algo. ¿Por qué? Porque Dios no es un niño para tomarlo en contra de la gente.
Hay gente que habla en contra de Dios y piensan que porque ahora son prósperos, ustedes ven la bendición de Dios sobre mí. Pero el salmista dijo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque como la hierba serán cortados. Sí, Señor. Y como la hierba verde se secarán. Prosperity is not a sign of blessing. Prosperity is not a sign of blessing. Health is not a sign of blessing. Being knowledgeable is not a sign of blessing. My mother was a very sick woman all her life. Mi mamá era una mujer bien enferma toda su vida. Bendito Dios. Desde los 30 años comenzaban a sacarle huesos y ponerle huesos artificiales. Yo me recordaba las cicatrices que ella traía. Sus caderas las tuvieron que cambiar. Tuvo diabetes, tuvo enfermedades, pero mi mamá se fue al cielo adorando y glorificando al Señor. Esta semana oí a un predicador diciendo, todo cristiano debe de ser millonario. Señor, reprende el diablo. Todo cristiano, si tú eres cristiano, tú tienes que ser un millonario. Y toda esa congregación, amén. Amén. Bendito Dios. Nosotros no seremos los más ricos del vecindario. No seremos los más saludables. Y no tendremos el mejor conocimiento. Pero la palabra dice que todo el que invoca el nombre del Señor Será salvo. All who call on the Lord. And I'm not trying to preach to you a gospel of poverty. No le estoy predicando un mensaje de pobreza. Porque yo creo que Dios prospera gente en las congregaciones. ¿Sabe para qué? Para que esos bendigan la obra. Sí, Señor. Eso es. Yo creo que Dios nos da gente inteligente. ¿Saben para qué? Para que esos enseñen la palabra. O sea, tú tienes los chavos, yo tengo el conocimiento. Tú bendices la obra y yo te enseño. Amén. Esa es la vida del reino. Todo lo que el reino de Dios necesita está contenido. It's self-containing, the kingdom of God. When we look at the primitive church, cuando miramos la iglesia primitiva, todas las necesidades de las viudas, de los presos, de los huérfanos, todos tenían sus necesidades suplidas. ¿Por quién? Por la iglesia. Amén. Esa es la vida de la iglesia. Esa es la cultura del reino de Dios. Así que si en esta tarde podemos llegar a ese acuerdo, que habitemos al abrigo del Altísimo. Y en la versión Reina Valera 60 dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Make it your home. Once you have experienced the covering of the Lord, of the Most High, you don't have to leave. No te tienes que ir. You can stay. Te puedes quedar. Sí, Señor. Amén. Tú no te vas de la cobertura del Altísimo porque sales de este edificio. We don't leave the covering of the Almighty, of the Most High, because we leave this building. He goes with us everywhere. Él va con nosotros en todo lugar. It is a thing of spiritual belonging, un asunto de pertenecer en espíritu, en fe y en gratitud a Él. Me encantan las palabras de Pablo a los Efesios y se las voy a compartir. Capítulo 6, versículo del 10 al 18. I want to share with you the words of Paul to the Ephesians in Ephesians chapter 6, verses 10 to 18, donde él dice, por lo demás, hermanos, here's a man who is coming into the final of the race. He sees the finish line. Él ve la línea, él ve el final al frente de él y le dice a los hermanos, por lo demás, manténganse firmes en el Señor y el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Usted sabe lo que es revestirse? ¿Sabe lo que es revestirse? Llenarse más. No es ponerse dos capas de ropa. Estar sumergido. Revestirse es vestirse y al salir chequearse que esté vestido.
Porque a veces hay quienes no se chequean bien y salen con medias diferentes. O la camisa se la botonan mal, o la corbata está virada. Pero mucha gente tiene un espejo frente a la salida de su casa, ¿verdad? Y tiene un espejo en el cuarto, y tiene un espejo en el baño, y tiene un espejo en el comedor. Y antes de salir a la casa se dan ese último chequeo. Ahora voy. Dicen de Napoleón Bonaparte que él decía, vísteme lento porque estoy deprisa. Vísteme lento porque estoy deprisa. O sea, revístanse. El que se reviste es alguien que no hace las cosas al margen, sino que asegura que lo ha hecho bien. Gracias a Dios, Padre. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Gracias a Dios. Hay una cultura que tenemos entre nosotros hoy en este país que se llama I went to church Sunday and got my church on. Yo fui el domingo a la iglesia y ahí di mis aleluya. Ya estoy bien. Esa es la cultura. La cultura. Pero la palabra nos llama a estar preparados en el día. No importa el día. Amén. No es solamente un día darle gloria a Dios. No es solamente un día meternos entre el gentío y adorar. Es todos los días. El culto nunca se acaba. Sí, Señor. Thank you, Jesus. El culto nunca se acaba. Amén. Tú estás ahí en la fila del Walmart y de repente el Espíritu te toca porque el culto no se ha acabado. El Espíritu no sabe eso de final de culto. El Espíritu lo que sabe es que se derramó y desde entonces es un continuo derramamiento. Y lo que tú y yo estamos haciendo es entrando en el flow del Espíritu Santo. Gloria a Dios. How many are in the flow of the Holy Spirit? We are walking in the flow of the Spirit. Amen. When we leave this place, it doesn't mean that the service is over. It just means we're moving over to another location. To your house, or to the store, or to the Walmart, or to your job. But the service is still going on. The presence of the Lord is still there. The Holy Spirit is still there. You are there. There is a spiritual battle going on, and somebody's got to fight it, and you are the chosen one. Amén. Donde quiera que tú estés, hay una batalla espiritual. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y ceñidos. Aquí va donde nos vamos a vestir. Pablo observaba cómo el soldado romano se preparaba. Ese era el problema del César arrestando a Pablo. Porque Pablo usaba todo para la gloria de Dios. Sí, Señor, así es. Pablo se aprovechaba de todo. Aprendamos esto de Pablo. Sí, Señor. He took advantage of everything, even when he was in jail. Amen. They would tie him up to a soldier so that he couldn't escape. If he wanted to escape, he had to take the soldier with him. But instead of trying to escape, you know what he did? He preached. To the soldier. En vez de darle que pase, ¿qué hacía? Le predicaba. Bendito Dios. Pablo abrió una iglesia en la misma casa del César. Sí, Señor. El César matando cristianos, el César creando leyes que no se puede hablar de Jesús y Pablo abriéndole una iglesia en la misma casa. Bendito eres Dios. Porque hay que aprovechar toda situación. Sí, Señor. Eso es. Así que él dice, manténganse firmes y ceñidos con el cinturón de verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar. O sea, en la versión 1960 dice con el apresto del evangelio, pero aquí dice con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Sí, Señor, a tiempo y afuera de tiempo. I gave this in English and it's not up there.
You got it? Okay, there he goes. Ephesians 6. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias, todos los dardos del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación. ¿Te ves? Los pensamientos. Esto envuelve la cabeza también. Talk. Y mantengan la espada del Espíritu, Sí, Señor, que es la palabra. que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, Sí, con Señor. toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. We need to pray for one another. Sí, Señor. Pablo, final de su ministerio, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Paul says in the end of his ministry, I have fought the good fight, I have kept the faith, I have run the race. Now I am waiting for the crown. We're in a spiritual warfare. We're in a spiritual battle. And there are levels in which we can understand this. Hay niveles en que podemos entender esto. Porque hay quienes se van un poco al extremo y empiezan a cucar a los demonios. Déjenlos quietecitos. But let the demons know that when they come at you, it's on. Sí, Señor. I've got the armor. Sí, Señor. Tengo la armadura. Tengo la armadura. Porque el mundo es mundo. The world is world. And it's manifesting all around us. Amen. But there comes a point when the battle is brought to us. Hay un momento donde la batalla es traída a nosotros. Y nosotros tenemos que estar listos como este Firmes. soldado. Yes. Así que entre en este lugar con acción de gracia. Pero salga de este lugar armado. Armado. Porque estamos en guerra espiritual. Sí, Señor. Amén. Y a veces hay que levantar un soldado. Y a veces otro soldado nos levanta a nosotros. Eso es. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos pelear solos, hermanos. We Sí, cannot Señor. fight alone. We must fight together. Tenemos que luchar juntos. Y juntos es que vamos a vencer. Glory to Esa God. palabra juntos es una palabra operativa de la iglesia. Es una palabra que tiene que estar presente. Juntos. A veces hay algo que hacer y tú lo puedes hacer solo, lo puedes hacer sola. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero la meta no es hacerlo solo, es hacerlo juntos. Sí, Señor. Porque aprendiendo juntos. Y yo estoy desafiando a nuestra iglesia en este día para que en este año hagamos las cosas con más unidad, juntos. Amén. Salud. Que nos llamemos los unos a los otros. Hay dos o tres por ahí que me dicen: pastor, como usted dice que lo texté, lo estoy texteando. Ok, I'll take it. Pero comunicarnos. Amén. Porque tal vez tus ánimos están arriba, pero el Señor te está inquietando para que hables conmigo porque mis ánimos están abajo. And I need for you to raise me up. Amen. Doing things together. Amen. Sometimes God, the Spirit puts something in your heart. Amen. Doing things together. Amen. Sometimes God, the Spirit puts something in your heart. And when you share with somebody, you know what that person is going to say? Y lo compartimos con alguien, y cuando lo compartimos, esa persona dice: mira, pues yo estaba sintiendo lo mismo. Pues eso quiere decir que es el Espíritu. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Amén. Porque este es un cuerpo. Un cuerpo. Y yo sé que nosotros podemos caminar y masticar chicle a la misma vez. I know we can walk and chew gum at the same time. Amen. This is going to be a season
of work. But as we work, we also must be aware that it is also a spiritual warfare. Y la fe es lo que nosotros estamos defendiendo. Sí, Señor. La fe. Manteniendo la fe. Pidiéndole al Señor que fortalezca la fe. Porque sin fe no podemos agradar. Es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que habita al abrigo del Altísimo. Sí, Señor. Let's stay there. Caerán a tu lado mil Y a mi a tu diestra. diestra, pero a ti no llegarán. Sí, Señor. Pelea. Pelea la buena batalla de la fe. No te rindas. Esto vale la pena. This is worth it. Because at the end of the day, we will receive the reward. Yes, Lord. Recibiremos esa recompensa Thank you, que Dios tiene Jesus. preparada para nosotros. Amén, hermanos. Sí, Señor. Incline su rostro conmigo. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre. Vamos a entrar al abrigo del Altísimo. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Te alabo, Este es Señor un Padre. momento de conquista. This is a moment of conquering. Si el Señor en esta tarde te ha hablado mientras las hermanas cantan, yo te invito a este altar. Yo te invito a este altar. Si Dios te pone a alguien en el corazón, invítalo, vente, dice, vente, vamos a ir vamos a acercarnos al altar. Vamos a orar juntos. Vamos a orar uno por el otro. Let's pray for one another. I believe that the Spirit of the Lord is in this place. Padre, en el nombre de Jesús, Norma, venimos delante de that's tu Rafael. presencia, Señor The amado. guy that told you. Y pedimos que tú te glorifiques en esta hora. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Sí, Señor. Move in this place, Holy Spirit. Let your word touch each and every heart, each and every mind. Lord, that we will take your word into us and we will live it out, God. That we will be hands and feet of your word. Que seamos manos y pies de tu palabra, Señor amado. Confiamos en ti, oh Dios. Confiamos en ti, Señor amado. Que esta batalla es tuya. Que esta batalla es tuya, Señor amado. Y que tú nos darás la victoria, Señor amado. No importa la lucha que venga, estaremos preparados, revestidos, Señor amado. Listos para vencer. Alabado sea el Señor. Invita a tu vecino, dile, vente, vamos a orar. Vamos a recibir.